Hola, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a los tres disertantes invitados que tenemos en el día de hoy para esta reunión científica. El título de la reunión va a ser Insuficiencia renal crónica en el adulto mayor y decisiones en el límite. Les voy a presentar a los disertantes que nos van a acompañar a continuación. El doctor Carlos Bonelli va a hablar sobre pautas de abordaje en la insuficiencia renal crónica de grado C. El doctor es médico nefrólogo nefrología, perdón. La segunda charla va a estar a cargo de la doctora Dora María Agüero, que nos va a hablar sobre diálisis en la persona mayor, cuál es el límite. La doctora es miembro de la Sociedad Argentina de Nefrología, miembro de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, comité de salud renal de la Sociedad Argentina de Buenos Aires y es directora ejecutiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Dorbador, diplomada en gerontología y gerontología. Bueno, cuando quieran pueden comenzar. Hola a todos. Yo quería, antes de que arrancara Carlos, agradecer a la sociedad por brindarnos este espacio y también agradecer a la Asociación Nefrológica de Buenos Aires, a ambos, porque nos pudo hacer contacto con Claudio Corradino y con Carlos Bonelli, que son referentes en la asociación, y a partir de también la doctora Mayra Villalba. Agradecerle porque nos puso en contacto con Dora Agüero y empezar a armar equipo en relación a la nefrogeriatría, que es algo que nos gusta aquí a todos los presentes. Así que le voy a ceder el lugar ahora al doctor Carlos Bonelli como para que arranque la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer en primer término a las autoridades y a la Sociedad de Geriatría y Gerontología por esta amable invitación. Hoy vamos a ver las distintas alternativas de pauta de abordaje del adulto mayor con enfermedad renal avanzada, no solamente para mejorar su sobrevida, sino en especial su calidad de vida. Antes me quisiera detener un minuto en ver la problemática que nosotros vamos a tener en los próximos años. Acá en este slide vemos cómo países europeos y desarrollados han tardado aproximadamente 100 años en que cuya población mayor de 60 años supere el 20%. Esto en nuestra región va a ocurrir en los próximos 10 o 15 años. O sea, va a tener un crecimiento exponencial que va a ser muy rápido, va a haber muchos pacientes y escasos recursos. Creemos que para el año 2050 probablemente haya más de 2.100 millones de adultos mayores y la población que más va a aumentar va a ser la de 80 años, que se va a triplicar superando los 400 millones. Este es un mapa de América Latina y el Caribe en el cual muestra por grupo etario la población en edad. Y vemos acá esto que está en clarito, en lila clarito, que es la población juvenil, y en un violeta un poquitito más oscuro la población adulta. Esto es lo que está ocurriendo prácticamente ahora en el año 25-30, esto es lo que va a ocurrir en el año 40 y esto es lo que va a ocurrir dentro de 20 años en el año 50. En el año 50 vamos a ver que prácticamente toda la población va a estar envejecida, o sea, América Latina se va a transformar, como en el continente europeo, en una población sumamente envejecida con personas de más de 70 años, muchos más que los niños de 10 o 12 años. Nosotros, al igual que la Sociedad Internacional de Nefrología, se calcula ya en el año 20 que más de 850 millones de personas estaban afectadas por enfermedad renal.
la diabetes tipo 2, que es la que más está progresando, la hipertensión y la que más está avanzando en este momento, que es la obesidad. La enfermedad renal crónica exacerba las comorbilidades, con lo cual se calcula que más o menos la quinta causa o la causa de muerte prematura va a ocurrir en el año 2040. Estas comorbilidades que son agravadas por la enfermedad renal va a hacer perder cada vez más vidas. Y nosotros en los países desarrollados vemos que es una problemática porque entre el 2 y el 3% del gasto en salud se lo lleva la diálisis y el trasplante. Acá nosotros tenemos un cuadro en el cual que los países en vías de desarrollo o los desarrollados han aumentado más o menos en 10 o 15 años su expectativa de vida. Ahora, la problemática reside en que los últimos 10 o 15 años están llenos de discapacidades. Esas discapacidades se ven bastante acentuadas. Bueno, y continuamos ahora. Entonces veíamos que el promedio de sobrevida había aumentado en 10 o 15 años, pero los últimos años están rodeados de discapacidad, en lo cual la enfermedad renal crónica potencia esas discapacidades, con lo cual hace perder la calidad de vida. Si nosotros vemos en este diagrama, que es muy sencillo, la enfermedad renal crónica, al caer mucho su filtrado, tenemos distintas alternativas en los adultos. Tenemos la terapia de sustitución renal con la hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal, y el tratamiento conservador. Hace un par de décadas el tratamiento conservador solo era para aquellos pacientes que tenían patologías crónicas terminales, como las oncológicas, las insuficiencias cardíacas refractarias al tratamiento, la insuficiencia hepática. Hoy en día, este tratamiento en el adulto mayor puede ser una expectativa de vida mucho más prolongada, inclusive mejorando su calidad de vida con respecto a la terapia sustitutiva de la función renal. Acá nosotros vemos en este cuadro que la calidad de vida tiene 4 componentes. Tenemos uno físico, uno psicológico, un componente social. Lo que nos atañe a nosotros hoy es el impacto terapéutico que tiene sobre la calidad de vida. Muchas veces impacto terapéutico, en vez de beneficiar, perjudica. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy también. Las personas que tienen enfermedad renal tienen una baja calidad de vida. Por eso es que la población general tiene una calidad de vida superior a los pacientes que tienen insuficiencia renal. Por los distintos scores que lo puedan medir, aquellos pacientes que tienen enfermedad renal avanzada tienen un 20 o un 30% más posibilidades de tener muertes y tienen un riesgo aumentado de tener 15% más de internaciones, con lo que significa para el adulto mayor estar inmovilizado. El principal deterioro es el deterioro físico. El metabolismo óseo, mineral y la anemia la podemos manejar gracias a que hoy tenemos bastantes drogas en la farmacopea. Y acá se agrega uno que es bastante importante, que es la albúmina, no como factor de desnutrición, sino como factor inflamatorio. Es un riesgo de comorbilidad mucho más alto que la caída del filtrado normal. ¿Y a quién afecta más? A los pacientes ancianos dentro de toda esta correlación. Acá tenemos la distinta geriatrización de la nefrología, que entorpecen la evolución de los pacientes, que son las condiciones geriátricas. Solo me voy a dedicar a 3 porque el tiempo es limitado y me gustaría ahondar solamente en lo que es las limitaciones funcionales, que son para el autocuidado, bañarse, caminar, higienizarse, hacerse su comida, la malnutrición y la sarcopenia y fundamentalmente la fragilidad.
Estas condiciones geriátricas subdiagnosticadas, especialmente en el equipo nefrológico, hace que probablemente no las tratemos. Y al no tratarlas, esas comorbilidades llegan a una peor calidad de vida y una peor expectativa de vida, tanto si llegan a la expectativa de hacer diálisis o de hacer tratamiento conservador. Y en este cuadro vemos cómo los pacientes que entran en diálisis, que son frágiles, tienen una menor sobrevida que los que no son frágiles, calculando que aproximadamente entre el 50 y el 70% de los adultos mayores son frágiles en diálisis. Este es un cuadro en el cual la expectativa de vida cambia en la población joven que en la población adulta. La población que está en diálisis con la población adulta, prácticamente la expectativa de vida se aproxima bastante. Y entonces acá podemos ver, siempre hablando del adulto mayor, pacientes con mayor de 70 años, cómo en este primer cuadro vemos pacientes con poca comorbilidad y con severas comorbilidades. Los que tienen pocas comorbilidades tienen una expectativa de vida en diálisis bastante aceptable, al igual que el tratamiento conservador. Esa expectativa de vida se acorta junto con su calidad de vida por las severas comorbilidades que padece. Y acá vemos la curva de los pacientes que hacen diálisis. La expectativa de vida es mucho menor que la que no tienen comorbilidades, al igual que el tratamiento conservador. En este cuadro vemos pacientes de 70 años, pacientes de 75 y pacientes de 80 años. Los pacientes de 70 años vemos que tienen una calidad de vida y una expectativa en diálisis bastante aceptable, al igual que la del tratamiento conservador, pero estas curvas, a medida que va aumentando la edad y llegamos a los 80 años, se van aproximando. O sea que esas ventajas se van perdiendo a partir de las distintas décadas de la vida. Acá tenemos este cuadro sobre filtrado glomerular y edad. Y a medida que cae el filtrado glomerular, aumenta la mortalidad. O sea, lo que quiere decir este trabajo, que 2 de cada 3 pacientes va a fallecer antes de ingresar al plan de diálisis. 2 de cada 3 pacientes va a fallecer antes de ingresar al plan de diálisis, por supuesto por las comorbilidades. Este es un trabajo interesante que fue hecho en la República Argentina y que habla de la evolución y la evolución que han tenido los pacientes añosos en el primer año de diálisis. Es un trabajo que hizo el doctor Torales usando obras sociales que atienden a pacientes añosos. Tomó una muestra de aproximadamente 20.000 pacientes y él llega después de eso a la conclusión de que la mortalidad anual fue del 27%, y de ese 27% de mortalidad, el 66% ocurría en el primer semestre del tratamiento dialítico. A su vez, en ese primer semestre hubo 5 veces más de internaciones, duplicación de días cama, triple de consumo de medicación y costos 4 veces superiores. ¿Cuál era el factor común de esta población? Era que eran todos mayores de 65 años, muchos de ellos ingresaron con catéteres transitorios. Es un error habitual en el adulto mayor entrar en dudas si va a dializar o no va a dializar, y si cuando llegamos el momento le colocamos un catéter y lo dializamos. La mortalidad al colocar o ingresar a diálisis por un catéter, que ocurre en la gran mayoría de pacientes, se eleva al 45%, mientras que ingresan con un acceso vascular definitivo al 18%. Y acá interviene también la albuminemia como factor de mortalidad, la diabetes y la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la conclusión? Que la población estudiada presentó una alta mortalidad y mayor consumo de servicios. Y me quiero abocar a 2 temas, uno que fue la falta de seguimiento previo y otro la selección inadecuada de los pacientes. Y sobre eso vamos a pasar 2 o 3 slides. Acá vemos un cuadro de supervivencia, cuando un paciente efectúa hemodiálisis y cuando hace tratamiento conservador. Entonces lo tomaron en distintas instancias de su filtrado glomerular. Acá tenemos pacientes que son receptados por el médico nefrólogo cuando tienen 20 mililitros de filtrado, en este cuadro 15 mililitros de filtrado y en este 10 mililitros de filtrado. Cuanto antes lo tomemos, vamos a ver que la sobrevida es bastante interesante, al igual que la del tratamiento conservador. Pero a medida que nos hace caer el filtrado, como este de 15, y vemos cómo se magnifica cuando tomamos los pacientes con un filtrado de 10, vemos como la sobrevida está bastante acortada tanto en el tratamiento dialítico como en el tratamiento conservador. Probablemente nos tendremos que volver al slide que decía
que son las condiciones geriátricas no diagnosticadas, no tratadas, y que acentúan una peor evolución, tanto como para uno u otro tratamiento, por eso justifica este slide. Esto es un cuadro sencillo, siempre hablando del adulto mayor de 75 años, y vemos que podemos hacer fácilmente los que son progresadores lentos y los que son progresadores rápidos, para establecer una pauta de lo que va a ocurrir en los próximos 3 a 5 años. Los progresadores lentos, lo pueden hacer en la consulta externa, son aquellos que caen 2 mililitros por año, y los progresadores rápidos son los que caen por debajo, por arriba de 5 mililitros, mililitros anuales. O sea que más o menos entre 3 y 5 años sabemos si un paciente va a poder llegar a su tratamiento sustitutivo de la función renal o no. Hay muchas escalas. Estas escalas las pueden bajar en sus teléfonos celulares. Está la CAD-FREE y la CKD. Una fue hecha con 700.000 pacientes en 30 países. Otra lleva 2 millones de pacientes en 40 países. Ambas pueden predecir el riesgo de enfermedad renal progresiva en los próximos años. Una usa 4 variables, la otra 9, pero ambas tienen una excelente precisión predictiva de lo que va a ocurrir en el futuro. Las expectativas del adulto mayor con respecto a la capacidad funcional va a mejorar cuando ingrese al plan de diálisis. Se corrigen algunos parámetros, las náuseas, los vómitos, el apetito, mejora el olfato, pero fíjense, la capacidad funcional a medida que cae el filtrado glomerular siempre es progresiva, hasta que ingresa al plan de diálisis, y en el plan de diálisis en los primeros 3 o 4 meses vemos que no hay una recuperación, sino que hay una caída bastante importante funcional, que después se va a acentuar en el transcurso del tiempo hasta llegar a una planicie. Y ahora bien, y vemos cómo aumenta a medida que pasan los meses la mortalidad de este grupo etario. Este es un cuadro de Curella en el cual evalúa que la capacidad funcional de los pacientes añosos después de 3 o 4 meses de diálisis, y vemos que ninguna mejora. Tanto la funcionalidad al caminar, tanto la funcionalidad al alimentarse, higienizarse y demás. Esta es la esperanza de vida de los pacientes por grupos de edad, en los que nosotros denominamos, que los manejan muy bien los geriatras, los pacientes que son saludables, los que son vulnerables en rosa y los verdecitos que son frágiles. Nos ocuparemos de los de 80 años en más, que son los que más nos interesan, y vemos que los saludables tienen una sobrevida bastante aceptable y a medida que aumenta la vulnerabilidad y la fragilidad cada vez es menor. Esto para informar a los pacientes y a sus familiares la expectativa de vida que tiene al ingresar un paciente frágil o vulnerable. Este es un cuadro significativo de qué es más o menos qué es lo que ocurre con la función cognitiva cuando ingresamos un paciente al plan de diálisis o una sesión de diálisis. Por distintos test vemos que en la primera 2 horas la capacidad cognitiva cae abruptamente para recuperarse prácticamente 2 o 3 horas luego de la desconexión de diálisis, y después vemos que hay una recuperación recién entre 30 y 40 horas después de terminada la sesión de diálisis, cuando prácticamente ya tiene que ingresar la próxima hemodiálisis. Si hablamos de calidad de vida, habitualmente hablamos de calidad de vida, aquellos que están externados fuera de un ambiente hospitalario, con sus quehaceres de la vida y disfrutándola. Y acá vemos que hay una correlación en este grupo que ha decidido dializar, tiene una mayor sobrevida con respecto al que ha decidido hacer el tratamiento conservador. Pero el grupo que ha hecho hemodiálisis, de los 360 días que tiene el año, 160, 170 permaneció o internado o en cirugía o con intercurrencia o en la sala de diálisis, con respecto al tratamiento que efectúa el tratamiento conservador, que tan solo efectuó entre 18 y 20 días de internación. Por consiguiente, vemos que hay una gran diferencia en los pacientes de 70 años con comorbilidades y los que no tienen comorbilidades y los que sí tienen comorbilidades. Parecería que la ventaja que tendría la diálisis sobre los pacientes más jóvenes sería superior al tratamiento conservador, pero esa ventaja se perdería en los pacientes que tienen más de 80 años. Las curvas corren bastante paralelas. Es más, muchos pacientes de 85 años, una encuesta del 30% no quiere ingresar al plan de diálisis,
Y esto es lo que ocurre en los Estados Unidos. El 18 al 20% de este tipo de pacientes tienen una mortalidad por la retirada de diálisis. En Gran Bretaña es la causa de muerte, y en Australia la primera causa de muerte es el retiro del plan de hemodiálisis ante la pérdida de expectativa y empeoramiento de la salud. Tiene que haber un equipo especial para tratar estas patologías, sí, porque es un equipo multidisciplinario en el cual tiene que hacer distintos scores y distintas evaluaciones. ¿Para qué? Para evaluar qué mejor tratamiento es a determinado paciente. Cada adulto mayor, cada anciano es una isla, es un paciente distinto al otro. Por eso tenemos que evaluar una sola persona y no un grupo etario. Y finalmente, no es decisión ni del médico, del paciente, sino es una decisión consensuada cómo vamos a transitar la última etapa de función renal o última etapa de la vida. Por consiguiente, siempre es útil tener una unidad ERCA, en la cual en una primera etapa tenemos al nefrólogo, el nutricionista y la enfermera, que van encauzando al paciente, como cuando recuerden el diapositivo que lo tomábamos con 20 filtrados, y después él decidirá. Si decide hacer tratamiento dialítico conservador, se profundizarán las etapas en las unidades cerca, incorporando los distintos especialistas hasta llegar a la etapa final, en la cual ingresa el paliativista o el acompañante espiritual. No nos olvidemos que el 90% de este grupo de pacientes siente dolor. Hay que usar otro tipo de analgésicos para asegurarle un confort en esta dura etapa de la vida. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, primero hay que hacer una valoración geriátrica integral, por eso surge la nefrogeriatría. Hay que usar distintos scores, es como dicen los ingenieros, lo que no podemos medir, no podemos evaluar y no podemos saber si mejoramos o empeoramos. O sea, usen uno sencillo, pero usen alguno. Y fundamentalmente yo me abocaría a medir la fragilidad, la dependencia y la sarcopenia, que son las tres causas que a nosotros mucho nos preocupan porque causan la mayor grado de discapacidad. Y finalmente, con todas estas evaluaciones podemos tomar decisiones anticipadas y decisiones compartidas, que es lo lógico para atravesar esta etapa de la vida. Como predictores de mortalidad tenemos un montón, pero yo me abocaría a los que yo considero más importantes que marca el futuro, que es la fragilidad, el grado de dependencia y la sarcopenia. Y aquí vemos cómo la fragilidad y la enfermedad renal corren más o menos en un paralelismo. Y vemos cómo a medida que cae el filtrado glomerular, en el adulto mayor vemos cómo aumenta la fragilidad. 60 mililitros, 8%, 30 mililitros, 20%, y si se le agrega la albuminuria, 26%. Ahora, cuando ese paciente ingresa al plan de diálisis, ya la fragilidad aumenta entre el 50 y el 70%, y fíjense, la población general no es tan frágil si no padece la enfermedad renal. Este es un cuadro en el cual que explica que la población general más o menos tiene un 13, un 6% de fragilidad, pero si tiene enfermedad renal, aumenta entre el 15 y el 20%, y si a su vez esa población hace hemodiálisis, esto va del 50 al 70%, aumentando la fragilidad y potenciando las comorbilidades. Y aquí vemos que hay una asociación. Las causas en realidad son poco conocidas, pero podemos sí decir que las patologías crónicas podrían contribuir a la fragilidad. Y muchas veces las patologías o las alteraciones fisiopatológicas, como marca el cuadro, comparten el envejecimiento y la enfermedad renal crónica, que muchas veces no se suman, sino que se potencian, empeorando la evolución de nuestros pacientes. Este es un cuadro en el cual vemos una barra de adultos mayores en diálisis masculinos y una barra de adultos femeninos. Y aquí vemos el riesgo que tienen de tener en esta barra la sarcopenia, aproximadamente un 36-37%, la fragilidad, un 34%, pero pueden tener las dos y habitualmente está rondando el 40 al 50%. En el personal femenino o el personal femenino es más acentuada esta fragilidad y esta sarcopenia. Predictores de mortalidad tenemos varios. Use alguno. A veces con la simple pregunta que habitualmente nosotros decimos, ¿a usted le sorprendería que este paciente falleciera en los próximos 6 meses? Que es la pregunta sorpresa. Y esa pregunta habitualmente tiene un 85% de acierto.
Yo traje esta porque la podemos hacer en consultorio, que es la que siempre alguna que podamos medir, como dijimos en los distintos scores, y que a algunas se le otorgan 2 puntos y otras 1 punto. Entonces, edad mayor de 75 años, 2 puntos. Enfermedad coronaria, 2 puntos. ACV, 2 puntos. Acá la consulta nefrológica, que es el cuadro que habíamos visto antes. Cuanto antes lo recibimos, mejor. Si es menos de 3 meses, 2 puntos. Si es más de 3 meses, 1 punto. Y los niveles de albúmica sérica, que acá intervienen ya. La hipoalbuminemia es realmente un problema. Ahora, si la sumatoria de esta predicción da más de 6 puntos, ya tenemos un 70% de riesgo de mortalidad en los primeros 6 meses de tratamiento. Evidentemente, un paciente frágil en diálisis tiene peor evolución que el resto de la población. Presentan más mortalidad y más hospitalizaciones. No nos olvidemos que la inmovilización, la hospitalización para un adulto mayor es una comorbilidad muy severa a tener en cuenta. La población joven que se interna empieza a perder masa muscular después de 30 días de estar hospitalizado. Pero en el adulto mayor eso empieza a ocurrir a los 3, 4, 5 días a perder masa muscular con la consiguiente mala evolución. La insuficiencia renal, al igual que la diálisis, exacerba las comorbilidades y esto también se asocia con una mayor falla de la conformación del acceso vascular. Por eso nosotros muchas veces hemos recomendado de la nefrogeriatría que muchos de estos pacientes deberían, hasta estabilizarlos, ingresar con diálisis peritoneal. Tienen menos accesibilidad al trasplante y es indiferente tanto uno como otro tratamiento. Y entonces acá sí vemos en este otro cuadro los pacientes que son que dializan y los pacientes que hacen tratamiento conservador con baja comorbilidad. Una aceptable sobrevida y calidad de vida que se pierde en aquellos pacientes que tienen altas comorbilidades. Y en este cuadro vemos como claramente el tratamiento conservador tal vez sea superior en sobrevida y en calidad de vida al tratamiento dialítico. Por eso hay que tener una selección adecuada de pacientes, como decía el cuadro y el trabajo del doctor Torales. Una sola palabra de los pacientes que son dependientes y los no dependientes. Los geriatras lo manejan muy bien, el cuadro de Battelle lo pueden hacer y ven como que los pacientes que se consideran independientes para las funciones diarias de la vida tienen mejor sobrevida en diálisis, al igual que tratamiento conservador, y eso habitualmente se pierde tanto la morbimortalidad como las ventajas de uno u otro tratamiento en aquellos pacientes que son dependientes. Siempre van a surgir hipótesis de conflicto. La familia dice, quiero que le hagan diálisis y demás, y habitualmente la familia no tiene los conocimientos técnicos ni académicos, como los anteriormente expresados, para decidir qué es lo que más le conviene a su familiar. Y dice, doctor, queremos que haga todo lo posible, inclusive la diálisis, y el médico probablemente debería abandonar el paternalismo y ofrecer al paciente algún tratamiento que le ofrezca una mejor calidad de vida por la sobrevida. Las conclusiones que llegamos que los adultos mayores con insuficiencia renal grado 3-4 deberían consultar a unidad ERCA, lo cual nos permitiría evaluar y definir cuál es la mejor opción terapéutica, además que tenga en cuenta su calidad de vida, de acuerdo a la condición clínica. La comorbilidad y la situación funcional y cognitiva, al igual que la fragilidad, deben ser tenidas en cuenta. Tenemos que abandonar el paternalismo y ofrecer lo que realmente el paciente merece para mantener su calidad de vida. Y esta es una etapa paliativista del nefrólogo, inclusive para la retirada de diálisis, que los médicos nos debemos preparar para acompañar a nuestros pacientes a la etapa final de la vida, para brindarles los recursos disponibles para asegurarle un buen partir. Siempre las decisiones consensuadas y compartidas se toman a futuro para ver cómo queremos transitar la última instancia de nuestra vida. Y vemos acá este pensador que decía que de acuerdo al observador, los análisis, el score de los adultos mayores, nos podrán, tal vez, podemos decidir cómo aconsejar cuál sería, y la palabra sería, cuál sería el mejor tratamiento para su situación. Yo creo que acá sabemos mucho qué es lo que no tenemos que hacer.
Tal vez lo que debamos hacer, eso quedará para otro capítulo, pero sabemos que hay cosas que no deberíamos hacer porque empeorarían la función renal, perdón, la expectativa de vida y la supervivencia. Por conclusión, nosotros tendríamos que decidir a futuro cómo queremos afrontar las últimas etapas de nuestra vida. Desde ya, muchas gracias. Dora, gracias Carlos por tu presentación. Ahora va a venir la doctora Dora Agüero para dar la segunda disertación. Ahí apareces. Genial, Dora. Muy bien. Buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Para mí es un orgullo y un placer estar con ustedes esta noche. Gracias a todas las autoridades por invitarme. Gracias, Dana, por formar este equipo. Recupero lo que dijiste. Mayra fue una gran compañera y es una gran compañera de la vida. Em, bueno, después de esta excelente presentación del doctor Bonelli, a mí me toca hablar un poco más de realidades, ¿no? Entonces traje algunos casos clínicos para hablar un poco de esta problemática. Algunas cosas se van a repetir respecto a la presentación del doctor, pero vienen al comentario. En este caso les voy a presentar a Pedro. Pedro tiene 78 años. Al momento de la evaluación se encuentra lúcido, autoválido, diabético tipo 2, insulinizado, enfermedad renal crónica por nefropatía diabética en progresión con un filtrado glomerular al momento de esta evaluación de 12 mililitros por minuto. Tiene un sodio de 130, ligera hiponatremia, tiene un bicarbonato de 18, una ligera acidosis metabólica. Y además comenzó hace 3 meses con irritabilidad, episodios de confusión, olvidos, desorientación, síntomas de inicio de probable demencia. No voy a contestar estas preguntas vamos a tratar de sacarlas a lo largo de la presentación. Entonces tenemos un paciente autoválido, lúcido, con mucha comorbilidad, 78 años, que hace 3 meses empieza con deterioro cognitivo y tiene 12 mililitros de Cliren y habría que considerar cómo seguimos con el paciente. Por otro lado tenemos a Ana. Ana tiene 80 años, también lúcida, autoválida, tiene buen sostén familiar, es hipertensa, diabética y dislipémica, no ha tenido enfermedad cardiovascular hasta ahora, es tomadora crónica de AINES por una lumbalgia crónica, por la edad y por la artropatía crónica del adulto. Recibe regularmente losartán con hidroclorotiazida y rosuvastatina y presenta enfermedad renal crónica con deterioro progresivo por diabetes, con actualmente un filtrado de 10 mililitros por minuto, y había discontinuado su seguimiento hace un año y viene a la consulta con un año de discontinuación de su seguimiento con una creatinina de 4, con un sodio de 135, hipercalemia, ácido úrico de 9,8, proteinuria menor a 300 miligramos gramo, pero mayor a 20, sin seguimiento médico regular, sin otras condiciones, maneja volumen. De nuevo, 80 años, lúcida, autoválida, pero con 10 mililitros de filtrado. ¿Qué haríamos con esta paciente? Después de un año no viene a dializar, tiene 10 mililitros de filtrado. Otra pregunta que queda abierta. Y el tercer paciente es Santiago. Santiago tiene 85 años, es hipertenso, pero no es diabético, tiene deterioro cognitivo a moderado, cognitivo moderado a severo, deambula con dificultad, está institucionalizado, tiene olvidos frecuentes, caídas, tendencia a la postración, escara sacra, tiene una enfermedad renal progresiva, secundaria a probable nefrangiosclerosis, y desde el instituto donde está nos piden la interconsulta. Nos encontramos con que Santiago tiene una creatinemia que presentó variación en el último año de 3 a 5 miligramos por ciento, sin evidencia de deshidratación, sin cuadro obstructivo de la vía urinaria, sin nefrotóxicos, euvolémico, también un filtrado alrededor de 10 mililitros, acidosis metabólica, uremia 150 y anemia. Bien, 3 casos. Esto ya lo explicó el doctor Bonelli muy claramente, entonces los 3 pacientes tienen enfermedad renal crónica. Y nosotros tenemos que definir para qué lado vamos con estos 3 pacientes. Entonces tenemos alternativas para pensar en soporte renal conservador o
en terapia sustitutiva renal. El tema de que cualquiera de los dos, finalmente, cualquiera de estos dos pacientes, finalmente se considera el cese tanto de la terapia sustitutiva renal o no hacer diálisis y llegar a una etapa de terminalidad. Entonces de eso vamos a hablar un poquito hoy. Según todo lo que explicó el doctor Danieli hoy, las consideraciones clínicas a tener en cuenta para el ingreso a diálisis son de varios aspectos, no alcanza un criterio para tener. Entonces, de todo lo que dijo el doctor, hay que analizar criterios clínicos de laboratorio, la voluntad del paciente y su familia, una valoración médica integral con las comorbilidades, la fragilidad, la calidad de vida previa. O sea, hay que hacer una evaluación muy integral del paciente. Me quedo un poco con este slide que también mostró el doctor, que es muy importante, porque a la hora de analizar estos pacientes, establecer si tienen baja o alta comorbilidad, ya nos orienta mucho a si vamos o no a sugerir la sustitución renal en nuestro paciente. Vayan pensando en Ana, Santiago y Pedro, ¿no? ¿A quién de ellos le vamos a decir, che, podríamos considerar la diálisis? Y a quién vamos a decir, a la familia, ni siquiera que se fuera una alternativa que le va a mejorar la vida a alguno de ellos. Por supuesto que hay un límite, ¿no? Y el límite por ahí uno aplica siempre nuestros principios médicos rectores, el principio de la no maleficencia, el principio de autonomía y el edadismo. A veces en otros países, como mencionó el doctor, hay en muchos lugares que simplemente por tener determinada edad no entras a un programa de sustitución renal. Yo creo que no hacer edadismo es real, pero siempre en un análisis muy específico, muy contextual y muy interdisciplinario del paciente para poder tomar la decisión apropiada. Entonces, tampoco cometer distanasia, porque a veces esto que decía el doctor Bonelli, quiero a mi papá conmigo porque no estoy listo para dejarlo ir, haga todo lo que tenga que hacer. Y en ese contexto sometemos a nuestra persona mayor a sufrimiento innecesario, a un montón de procedimientos por los cuales no debería pasar y alargamos una vida que no tiene nada de calidad, que produce mucha dependencia y sobre todo mucho sufrimiento para la persona que la transcurre. Por lo tanto, evitar un poco la distanasia. Indicadores de mal pronóstico, aporto algunos más, un deterioro por Karnofsky con un estatus menor de 40, la enfermedad cardiovascular isquémica establecida, bueno, el deterioro nutricional el doctor lo habló, y por supuesto la pregunta que tiene alto valor predictivo, cuando uno le pregunta al médico tratante, ¿usted considera que este paciente puede fallecer en los próximos 6 meses? Tiene un alto valor predictivo. Y entonces, en función de lo que hablamos, hoy yo presenté 3 casos clínicos de pacientes que son personas mayores en las cuales se debe considerar o no la sustitución renal. Pero también tenemos en el lado izquierdo de la pantalla la persona que por algún motivo envejeció en diálisis, que ha llegado, ha entrado en otras condiciones a diálisis y que llega también a una etapa donde su calidad de vida no es buena, donde se cuestiona continuar o no con el tratamiento, como ya se mencionó, es elevada el porcentaje de abandono de la terapia en un montón de países. Y entonces tenemos estos dos tipos de pacientes, aquel que tenemos que decidir si inicia o no y aquel que tenemos que decidir si interrumpimos o no. Y un poco respondiendo a esta pregunta, ustedes van a ver a la izquierda, eso se llama un catéter semipermanente, ¿no? Esto es un catéter tunelizado. Por acá ingresa el catéter hacia la vena yugular, en este caso, hacia la vena subclavia, perdón. Acá hay un túnel subcutáneo y el catéter sale por abajo, por acá el paciente hace diálisis, y esta tunelización es lo que le da permanencia a largo plazo al catéter. En este caso, el catéter es un tesio, tiene doble rama, y en este caso estamos hablando, y en este caso estamos hablando de un paciente Darío, que iba a afeitarse todas las mañanas y se encontraba el tesio colgando el catéter, desconocía lo que tenía y se lo cortaba con una tijerita de cortar papeles. Y llegaba a diálisis con esto que se ve ahí, que es el catéter de tesio cortado. No sé si se ve, ¿no? Y entonces, un paciente que no sabe bien cómo se llama, que no reconoce a su familia, que no sabe dónde está, que se sienta y le dice, ¿y usted quién es? Todos los días a la enfermera. Es un paciente donde tenemos que considerar y contener y hablar con la familia y tratar de encontrar un camino común que
contenga tanto al paciente como a la familia como al equipo médico, porque estas situaciones llevan a mucho estrés y a mucho desgaste de todo el grupo interdisciplinario que maneja el paciente. Es muy difícil el manejo crónico de estos pacientes y en Argentina todavía no tenemos esta cultura de la contención, de las voluntades anticipadas, de hablar tempranamente de pronóstico, de establecer claramente el riesgo de progresión y de proponer tempranamente conductas a seguir. Entonces, un paciente que está institucionalizado a lo mejor se interna por una infección urinaria y como tiene enfermedad renal crónica termina en diálisis. Y nadie discutió a ese paciente y nadie se sentó a ver si a ese paciente le hacemos un bien o un mal ingresándolo a diálisis. Entonces, hay muchas guías publicadas que nos van a hablar de cuándo retirar el paciente de diálisis y tenemos distintos criterios, así como tuvimos criterios para decidir que ingresen. Entonces tenemos, por ejemplo, entre los criterios clínicos, la edad avanzada con marcada fragilidad, con escala de fragilidad mayor de 7, con pérdida funcional progresiva o dependiente de todas las actividades de la vida diaria, alta comorbilidad, el limitado estado funcional con un Karnofsky inferior a 40. Bueno, hay un montón de scores que se pueden utilizar, la malnutrición, la comorbilidad severa no renal, entonces la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, el cáncer avanzado, enfermedad hepática, complicaciones recurrentes de la diálisis como mala tolerancia al tratamiento en un adulto mayor, hipotensiones persistentes, infecciones graves relacionadas a los accesos vasculares y recurrentes, agotamiento de los accesos vasculares, malnutrición severa o caquexia a pesar del soporte. También tenemos criterios cognitivos y funcionales, el síndrome de fragilidad geriátrica, la demencia avanzada, la incapacidad para tolerar o participar en el tratamiento. Por ejemplo, este paciente Darío que les cuento era un paciente que se quería levantar todo el tiempo de su sillón de diálisis, que no reconocía dónde estaba, que pensaba que el enfermero venía a agredirlo, que vivía como agresión todo lo que se intentaba hacer para conectarlo a diálisis, a pesar de que se conectaba un catéter, ni siquiera se punzaba una fístula. Por lo tanto, esto de hablar tempranamente, de estimar riesgo, de estimar pronóstico, riesgo de progresión de enfermedad renal, nos permite hablar de estos criterios centrados en el paciente, donde la voluntad expresa del paciente competente es fundamental y para eso necesitamos un paciente que no esté urémico. Por lo tanto, si nosotros pretendemos tomar esta decisión cuando el paciente tiene uremia avanzada, no va a participar el paciente de la decisión que necesitemos tomar. Para esto, implementar las directivas anticipadas con tiempo, hablar en familia, hablar con el equipo interdisciplinario y, sobre todo, priorizar la calidad de vida sobre la prolongación de vida. Por lo tanto, el equipo de salud, el paciente y la familia, teniendo en cuenta cada situación particular y las comorbilidades, en un proceso de toma de decisiones compartidas, para lo cual tenemos que estar adecuadamente formados. Tenemos que tener buenas capacidades comunicacionales para que nuestra familia entienda lo que queremos explicarle. Planificar adecuadamente los pasos que vamos a dar más adelante y contener tanto al paciente como a la familia como al equipo de salud. Tenemos que estar todos preparados. Por lo tanto, es un proceso que hay que implementarlo muy tempranamente y que hay que decidirlo con tiempo para que idealmente el paciente sufra en la menor intensidad posible. Entonces no es conveniente buscar una única solución para todos los casos, hay que pensar en el pronóstico como supervivencia y como calidad de vida, la intervención debe ser individualizada, la evaluación periódica de la fragilidad debe formar parte del manejo clínico de los nefrólogos que atendemos población geriátrica. Y incorporar, esto hay poco en Argentina, cuidados de soporte renal y cuidados paliativos renales, que es un gran desafío para mí en este momento para el equipo interdisciplinario a cargo del cuidado de la persona mayor con enfermedad renal crónica. Yo creo que lo que viene ahora con este envejecimiento poblacional es avanzar sobre los cuidados de soporte renal y cuidados paliativos renales para mejorar mucho esta etapa en los pacientes mayores. ¿Y por qué? Y por esto, porque la muerte biográfica asociada a pérdidas en la calidad de vida se produce mucho antes que la muerte biológica del paciente. Y esto es algo que no debemos dejar de tener en cuenta y para ello el abordaje interdisciplinar
y temprano de este escenario es fundamental y mandatorio. Así que es un poco complejo hablar con todo el auditorio, por ahí si alguien le quiere explicar algunas preguntas, yo quisiera a partir de ahora, en una interacción con el doctor Bonelli, más o menos desentrañar estos casos clínicos que presentamos. Lo invito, doctor, ¿quiere comentar alguna cosa? ¿Quiere que lleve una diapo para arriba y vamos hablando de los 3 pacientes? Como quieran. Vamos para acá. Vamos primero con Pedro. Bueno, lo tenemos a Pedro, doctor. Usted me contará qué supone que podemos hacer o qué opina que podemos hacer con Pedro. Si hay alguien escribe en el grupo o alguien escribe, alguien envía preguntas, también podemos contestarlo rápidamente. Para objetivar este paciente habría que hacerle algunos test más, ¿no? Para evaluar las 3 cosas que hemos mencionado, ¿no? El grado de sarcopenia, el grado de dependencia, que son y la fragilidad. Fundamentalmente siempre hay que tomar esos 3 parámetros como para decidir independientemente del filtrado, independientemente del filtrado glomerular. Yo creo que el filtrado glomerular, como todo es lento, yo tengo muchos pacientes con 9, 10 de filtrado glomerular que no tienen anemia, no tienen hipertiroidismo, no tienen albúmina baja. Es un paciente añoso con filtrado bajo y que no tiene síntomas de intoxicación renal y la función renal que tiene para mantener una homeostasis adecuada. No así no está preparado para el estrés, porque por eso dicen que la enfermedad, la insuficiencia renal aguda, es una patología muy habitual, la tercera causa de patología invalidante en el adulto mayor. No es lo mismo tener 100 de filtrado, perder 10 de filtrado, ya directamente en el adulto joven uno ni se enteró. Pero si yo tengo 12 de filtrado, como tiene el amigo Pedro, y pierdo 6 mililitros de filtrado, lo pongo en una situación complicada. Entonces, Claro. lo primero que yo haría es evaluar bien ese filtrado, ver la progresión de la microalbuminuria. Habitualmente todos estos tipos de pacientes tienen entre 16 y 17 de bicarbonato, o sea, no tienen muchos problemas. El sodio puede ser por un problema neurológico que él tenga, o sea que tampoco, y muchas veces se debe, una cosa que no hemos mencionado y que puede ser muy interesante, que el tiempo no da porque el tema es amplio, que es la polifarmacia. Cada especialista que ve este tipo de pacientes le da un medicamento. Si los medicamentos se eliminan por 3 vías fundamentales, riñón, hígado y un poquitito del tubo digestivo, muchas veces compiten por los mismos sitios de excreción. La furosemida no es nefrotóxica, la ampicilina no es nefrotóxica, pero al estar las dos en altas dosis, pueden competir con su vía de eliminación y provocar nefrotoxicidad. Bien. No tengo el tratamiento para hacer una evaluación, pero yo trataría sobre este tratamiento dar una recomendación. Hemos tenido muchas medicaciones que disminuyen la progresión del filtrado glomerular. Esas medicaciones como el doble bloqueo, los SARA-2, los enalapril, las nuevas medicaciones ahora terapéuticas, muy de moda que usan los cardiólogos, ahorradores de potasio y demás, todo eso es fantástico. Pero eso hay que controlarlo cada 2 o 3 meses, porque ese paciente con una leve deshidratación entra en hipercalemia, cae más su filtrado glomerular. Lo que sí me preocupa de este paciente es síntomas de inicio de probable demencia. Eso, la demencia, es una cosa muy a tener en cuenta, porque no nos olvidemos que este tipo de pacientes van a tener las agujas puestas sobre una fístula, y muchas veces este tipo de pacientes lo que hace, como mostraban el muchacho a lo último con el tesio, se utilizan ese tipo de catéteres para evitar los accidentes que puedan tener. Un paciente que no colabora con el tratamiento, evidentemente no podemos hacer. Acá sí tendríamos que tener una valoración del equipo multidisciplinario, que acá tendría que entrar el neurólogo o el neurocirujano para que le haga sus pruebas, a ver si este muchacho cómo va a evolucionar en los próximos 6, 7 meses. No nos olvidemos el trabajo que presentó Torales, que dice la mala selección de los pacientes para
para el ingreso al plan y la falta de seguimiento previo. Yo Claro. siempre cuando recibo a estos pacientes digo, tráigame un análisis de hace 6, 7 meses atrás. Y Ahí bueno, tenemos eso es el lo que tema, yo doctor. veo. Ahí, No quiero la ser... trampa, lo interrumpo porque tenga 2 casos más y quedan 4 minutos. El tema de este Bueno, paciente y la trampa o el tema para discutir en este paciente es que si yo mando a este paciente al neurólogo, el neurólogo me dice que tiene encefalopatía urémica y viene y me vuelve no, a pero no. bueno, puede pasar. Lo primero que dicen es, tiene encefalopatía urémica, primero fíjate que te dice el nefrólogo y después vemos qué hacemos nosotros. Entonces, la pregunta es, digamos, ¿no? Supongamos que Pedro no tiene 12 como yo puse 12, supongamos que tiene 6 mililitros de Clearen, o que en realidad la encefalopatía urémica pudiera ser una, una alternativa. Le interrumpo un segundo sobre lo que usted acaba de decir. Para Sí, eso están los ingresos condicionados al plan de diálisis, porque bien, lo que doctor, dicen, ahí va el caso. el envejecimiento corre paralelo con muchas cosas. Entonces, se denomina diálisis de prueba, que también ya está establecido. Entonces, le avisa a la familia, mire, yo lo voy a dializar 1, 2, 3 semanas, si no mejora, no era urémico, Ahí era vamos, doctor. neurológico. Esa era la idea. Entonces Esa era la ahí idea. entra lo que usted muy bien explicó, que es la retirada de diálisis. Eso es lo que se hace en este caso. Muy bien. A eso iba la pregunta, ¿no? A llegar a hablar de la diálisis condicionada, o sea, de que también existe, no es dializar o no dializar. Hay casos en los que según el análisis que hagamos en equipo, podemos decidir, pero tenemos que tener un diálogo muy estrecho en todo el equipo y con la familia. Podemos decidir ingresar a este paciente a diálisis con la condición de que si no mejora su calidad de vida, se pueda sana y humanamente retirar de diálisis para vivir una vida digna o una calidad de vida buena en lo que resta de su tiempo. Bien, esta era para esto. Ana, 80 años, femenina, lúcida, autoválida también, buen sostén familiar, diabética, hipertensa, dislipémica, toma losartán, toma rosuvastatina, también tiene enfermedad renal crónica, en este caso un filtrado de 10 mililitros, 1 año sin seguimiento, una enfermedad renal que no puedo establecer claramente qué grado de progresión tuvo, pero se presenta con 4 miligramos de creatinina, se presenta con un RAC que tiene proteinuria, no tiene mínima, pero tiene grado 2 seguramente, y sin seguimiento médico regular. Es una paciente que tendríamos que considerar. Vuelvo a insistir, el filtrado mucho no me preocupa la mezcla que tiene de medicamentos, el AINE, por supuesto, pero el AINE, yo no puedo contar todas las anécdotas, pero una vez ingresó una paciente añosa también, que tenía como 5 o 6 de creatinina, dije, bueno, señora, mañana le pongo el catéter, la dializamos y demás. Al otro día voy, el cirujano vascular no le puso por acá el catéter, le pido la función renal y mejoró un poco. Dije, bueno, espero, al otro día mejoró. Digo, ¿pero qué pasó? Y pasó que cuando yo la interné, dejó de tomar las 3 o 4 aspirinas que tomaba por día en la casa. Como yo no se lo puse en el plan, no se lo dieron, y no solamente hay que pensar en el diclofenac, sino también hay que pensar en las aspirinas u otro tipo de antiinflamatorios. Y yo veo que acá está el losartán es con el del diurético, ¿no? O sea, está potenciando mucho más en el adulto mayor que no tiene capacidad de sentir sed, que habitualmente es muy difícil establecer un balance hídrico, tiene algo que le limita el filtrado glomerular, a su vez tiene el diurético, le estamos dando el AINE, tiene una polifarmacia que me gustaría evaluarla, a ver qué voy a hacer con esta chica, pero todo lo que no hay que hacer está haciendo probablemente. Y si esta chica finalmente, supongamos que en el equipo interdisciplinario, en la evolución, sigue pasando el tiempo y sigue deteriorando, ¿qué haríamos? No, Si yo primero le saco el diurético, los ya hicimos todo antiinflamatorios, eso, ya y yo hicimos todo veo eso. si tiene anemia, si tiene signo de intoxicación, come, camina, duerme. A Bien, esta edad más o menos son las 3, 4 preguntas básicas que tenemos que hacer. Come, camina, duerme, tiene relación con la familia, interrelaciona, y no, la miro. muy Y bien. después veo, porque este tipo de pacientes que uno le ingresa con todas esas comorbilidades
son la mala selección de pacientes para ingresar al plan. Así como tiene las arterias renales, tiene las arterias de toda la economía, y eso probablemente, al ser un tratamiento extracorpóreo en un sistema vascular rígido, habitualmente empeora por el déficit cognitivo que yo había mostrado en el diapositivo. Eso se produce por arteriosclerosis, problemas vasculoencefálicos que tienen los pacientes añosos en diálisis. O sea, yo iría sacando todo, la miro, veo qué es lo que hago y por supuesto hay que bajar el ácido úrico, todas esas cosas, ¿no? Pero los sartán con HCT, ¿qué es? Hidroclorotiazida. Se ve que tomaba a la Sí, mañana pero con no. hidrocloro y a la noche, bueno, así llega el paciente. Yo lo presenté como ¿Sabe lo que le pregunto a los pacientes? Mire, señora, ¿cuántas horas duerme usted? 12 horas. Bueno, 12 horas no toma líquido. Claro. Duerme Bien, 12 horas no toma líquido, ya está, estamos listos. Y encima le dan un diurético, le hacen bien, todos esos combos, esas mezclas que los bien. sartán es buenísimo, la hidrocloroticida es buenísima, pero asociadas hay que No, tener pero aparte cuidado. con esta creatinina ya no, así que bueno. Bien, bien, bien. Coincidimos, doctor, coincidimos. Es una paciente para intervenir y esperar. Esta paciente va a una clínica, se interna en un segundo nivel de lo que fuera y termina con un CUC y termina dializando. Ese es el Y punto. sí. La discusión es que esta señora se interna por una infección urinaria y termina con un CUP puesto y vuelve al geriátrico, vuelve a la casa en diálisis. Es la realidad. Entonces, la discusión es Y esa. mire, doctora, por eso es esta charla, Claro. para que vean todas las cosas. Sí sabemos qué es lo que no hay que hacer. Lo que tenemos que hacer está más o menos. Bueno, vamos a Santiago, que si no Voy con hay Santiago, que problema. terminamos acá. Santiago es más claro, 85 años, no es diabético, pero tiene un deterioro cognitivo moderado a severo, está postrado, institucionalizado, tendencia a la postración, caídas, escarado, tiene una enfermedad renal crónica progresiva, ha tenido progresión en el último año de 3 a 5 miligramos por ciento. No está ni deshidratado, ni obstruido, ni tiene nefrotóxicos. Está urolémico, pero tiene su uremia de 150, tiene anemia, tiene acidosis metabólica. A ver, más o menos, como usted dijo, está un poco claro. Lo que hace el paciente tiene una caída. Cumple la edad con todas las comorbilidades y el paciente empieza una caída. Lo que podemos hacer nosotros es que la caída no sea tan rápida, sino sea más lenta. Pero el paciente no va a mejorar. El paciente probablemente vaya a empeorar. Lo que nosotros tenemos que intervenir para que empeore lentamente, cosa de evitar, lamentablemente, el sufrimiento de este tipo de pacientes. Pero ya tiene un montón de comorbilidades. Vuelvo a insistir, el filtrado no me preocupa, postrado con 30% de masocrito tampoco me preocupa, el bicarbonato tampoco, pero lo que marca es el deterioro cognitivo y la postración. Como bien dije, cuidado con la postración. El sillón de diálisis es para tener en cuenta, porque si ustedes hacen el cálculo de la cantidad de horas que un paciente está sentado, multiplican 4 por las 13 diálisis que tiene, eso lo multiplican por 12 meses que tiene el año, equivale prácticamente a 1 mes y 10 días de postración e internación. Habría que tener cuidado y decir, ojo, que el sillón de diálisis también puede llegar a producir sarcopenia y con eso empeorar por la postración la evolución de nuestro paciente. Creo Entonces, que Dora la escala saca... Perdón, Carlos, Perdón. creo que de los tres casos, para sumar a esto la importancia del geriatra, ¿no? Del médico de cabecera, de poder articular con las diferentes instituciones que van pasando estos pacientes, o sea, cuando le empezamos a hablar y a comunicar a este paciente, como en el primer caso, ¿no? Que tenía 12 de filtrado. Y bueno, ¿y antes qué pasó? Y antes, cuando tenía 30 de filtrado, cuando tenía 20 de filtrado, ¿quién habló con ese paciente o cómo se empezó a encarar esta situación? Que me parece súper importante, ¿no? Porque a veces pasa de, bueno, va a fallecer de otra cosa.
y el paciente sigue vivo y sigue cayendo ese filtrado. Entonces, ¿cómo comunicar en salud esto que en un momento dijiste, Dora, la importancia de las competencias, y Carlos también lo dijo, de tener ese tiempo también que a veces escasea, a veces no, casi siempre escasea en las instituciones de residencia de larga estadía, en agudos, ni hablar. Entonces, de sentarse con la familia y con el paciente, no solamente a que nos escuchen a nosotros, sino también escucharlos a ellos, de cuáles son sus voluntades, qué es lo que piensa la familia. Digo, más allá de todo lo técnico. Le quiero hacer una breve interrupción, si me disculpa. Yo esto, las unidades cerca, cuando tuve la posibilidad de estar en España, me En interioricé España bastante. hay, sí. No son consultas de 5 minutos ni de 10 minutos para explicar todo. Es muchos minutos, 30, 40, 45 Ahora, minutos, sí. y no una vez, sino varias veces. Por eso está la unidad ERCA, porque la unidad Sí, en ERCA se va a España. dedicar, es esa consulta y le va a explicar todo, y después entre los dos van a tomar una buena definición de qué es lo que hacer, porque como bien dijo la doctora, cuando el paciente está urémico ya no decide. Ujú. Entonces, Para los que nos están escuchando, si quieren, hay es como un libro de CENEFRO, de la Sociedad Nefrológica de España, de cuidados paliativos en la enfermedad renal crónica, que explica muy bien estos criterios gerontogeriátricos, que también tienen que ver con la red de apoyo que tenga este paciente. Digo, no es lo mismo que el paciente viva solo porque ya se le murieron todos los familiares y pacientes, a que tenga una buena red de contención, que algo también mencionaba Dora. Y sí, en España hay una linda unidad muy bien protocolizada y articulada sobre enfermedad renal crónica avanzada, y más en estos pacientes. Sé que estamos ahí medios cortos de tiempo, Graciela. Sí, bueno, yo les quería agradecer a los tres por haber estado hoy en esta reunión científica. Creo que fue muy valioso, tanto las charlas como la discusión que recién se presentó. Lamentablemente nos extendimos un poquitito, unos minutos del tiempo, así que no va a haber tiempo para las preguntas, pero bueno, quedan todos invitados a formar parte del Comité de Nefrogeriatría de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, y nos encontramos el próximo mes para compartir las perlas de regreso en este espacio. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Dora y Dana, por haber estado hoy acá en esta reunión. Hasta luego. Gracias a todos.